Vamos con la previa del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, un gran premio realmente especial para, yo creo que todos los que hemos nacido en esta época de aficionarnos a la Fórmula 1 con Fernando Alonso, ese Gran Premio de Australia de madrugada del año 2004 en el que te sentías especial por ver la Fórmula 1. A mí es uno de los circuitos que más me gusta, es uno de los circuitos más interesantes del calendario y es una de las carreras más movidas también. Os voy a dar un poquito de estadísticas y a partir de ahí entramos un poquito más con la previa dura de este Gran Premio. En primer lugar, victorias. ¿Cuáles son las victorias que tenemos en este circuito de Albert Park? Muy importante, esto no son las victorias de Adelaida, porque ya sabéis que en Australia no solamente se ha corrido en Albert Park como ahora, sino que también se corría en Adelaida, pero desde que estamos en Melbourne, desde que estamos en el circuito semiurbano de Albert Park, lo que tenemos son 4 victorias de Michael Schumacher, 3 de Jenson Button, Sebastian Vettel, David Coulthard y Lewis Hamilton, y luego tenemos también ahí dos de Coulthard, Hamilton, Raikkonen y Rosberg, una de Fernando Alonso, una de otros pilotos, pero los mayores ganadores son estos que tengo aquí, sobre todo Michael Schumacher con 4. En cuanto a poles, 8 para Lewis Hamilton, es el piloto que más poles ha conseguido en este circuito de Albert Park, por 3 que tiene Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, 2 por ejemplo de Jacques Villeneuve. ¿Cuál es la conversión pole-victoria? 42,31%, es decir, en menos de la mitad de ocasiones el piloto de la pole ha acabado consiguiendo la victoria. Si seguimos tirando hacia atrás, la segunda posición desde la que más se ha ganado en Albert Park es obviamente la segunda plaza, 23,08% de las ocasiones. La tercera posición solamente con un 15% de prevalencia. Eso en cuanto a estadísticas. El circuito es este de aquí. El circuito de Albert Park, un circuito semiurbano con una longitud total de 5.278 metros y ya lo estáis viendo, 14 curvas. Vamos a tener 4 zonas de DRS, pero es muy importante que miréis aquí. ¿A dónde están las detecciones? Porque solamente tenemos 2 zonas de detección, es decir, la de la antepenúltima curva, en esta frenada de la curva número 13, ese DRS se activaría para la recta principal y la segunda recta, ya os hago spoiler, curva número 3 es yo creo que el principal punto de adelantamiento del circuito. Segunda zona de detección después de la frenada de la 6 para llegar hasta la recta de la curva 8-9, aquí antes había una chicane que se quitó hace un par de años. Hacemos la chicane white, una de las más rápidas del calendario, y de la frenada, o sea, desde la 10 hasta la frenada de la 11, tenemos esa segunda zona de DRS. La 11 también puede ser un punto, si no para adelantar, al menos para acercarte mucho con ese DRS a la gente de delante y luego poder tenerlo para la recta principal y para la frenada de la curva número 3. Puntos interesantes del circuito, a ver, os diría que todos, la verdad, pero vamos a seleccionar un poquito. Frenada de la curva número 1 y número 2. Ya os digo que cada salida en este circuito tiene historia y va a haber movida, porque esta es la que ocurrió en el año 2002, por ejemplo, con Ralf Schumacher, todavía joven piloto, habría defendido su entrada en Fórmula 1 ahí, volando por encima de Rubens Barrichello, pero esto lo hemos visto hasta la saciedad del accidente con todo el efecto de dominó que se generó en la salida de 2006. Este es Felipe Massa, que quedó fuera en ese gran premio. Año 2010, el toque que le pega Jenson Button a Fernando Alonso que le hace quedarse el último, y luego recordamos pues una calcamonía casi exacta de ese accidente el año pasado en esa última resalida en bandera roja en la que pues se salieron varios pilotos fuera. Fernando Alonso tuvo ese trompo por un toque con Carlos Sainz, Esteban Ocon y Pierre Gasly se dieron, por detrás Nick de Vries se llevó también, Logan Sargent se llevó a Nick de Vries. Siempre se lía, señores. La curva número 1 de Australia, en la salida, siempre se lía muchísimo. Más puntos interesantes. Curva número 3. Yo creo que es el principal lugar de adelantamiento de este circuito, donde ya os digo que no se adelanta demasiado. El año pasado, de hecho, solamente hubo 29 rebases, de los cuales se mostraron 19 en televisión, y fue de las 3 primeras carreras, Bahrein, Arabia Saudí, luego Australia, fue la que menos rebases tuvo. Ya digo, 29 contra 32 y 34 en Bahrein y Arabia Saudí. Es un circuito semiurbano, aquí adelantas por estrategia, no hay muchos puntos, pero da igual, es un circuito donde se lía y también se lía en esta frenada de la 3. Los más veteranos recordaréis ese momento en el que David Coulthard se pasa de frenada en esa curva y pasa por encima de Alex Burth, algo que luego acabó derivando en un reglamento que protegió más la cabeza del piloto, subiendo los reposacabezas, y en ultimísima instancia el tema del halo. Accidente en la curva número 3 también, el que vimos en el año 2016 con Fernando Alonso, con el golpetazo que se dio intentando adelantar a Esteban Gutiérrez. Ya digo, es uno de los puntos más calientes, es uno de los puntos donde podemos tener, yo creo, más tensión en esta carrera, donde se puede adelantar y donde, ojo, porque también puede haber algunos toques, y el año pasado no lo tengo aquí puesto, pero también Charles Leclerc se llevó por delante a Lance Stroll en la salida o las primeras vueltas del Gran Premio. Y otro de los puntos interesantes, pero por espectacular, es la chicane de la curva 9-10, que no sé si tiene nombre oficial, yo siempre la he conocido como chicane White, o como lo queréis llamar,
porque es donde está la grada que se llama White. O sea, las gradas de Melbourne tienen nombre y la grada de este punto es la grada White. Así que para mí es esa chicane que, como veis aquí en la telemetría de Max Verstappen el año pasado en la clasificación, tiene un doble vértice. El primero se levanta un poco, el segundo se hace a fondo, ambos con una velocidad de paso de 240 kilómetros hora. Y hay algunos vídeos en YouTube, que no podemos poner porque es contenido FOM, pero que son absolutamente espectaculares. Cuando veis el cambio de dirección que hacen los Fórmula 1 ahí, realmente te das cuenta de la velocidad que tienen los coches de Fórmula 1 y sobre todo esta última generación, ya desde el 17 con la nueva Aero, pero ahora sobre todo con el efecto suelo. Esos son los puntos interesantes del circuito. Lo que podemos hacer, si queréis, es dar una vuelta on board en el videojuego oficial, en el F1.23, para ver cómo es este circuito de Albert Park. Que lo dicho, es un circuito semiurbano, es un circuito con un asfalto que luego vamos a estudiar. Va evolucionando mucho a lo largo de todo el fin de semana, porque por estas carreteras, ves que incluso está pintado, circulan los coches durante todo el año. Aquí tenemos la frenada de la curva número 3, ya digo, este es el principal punto de adelantamiento. Permite incluso un poquito de juego de contratrazadas. Aquí pasamos por un parking y luego esta es la curva número 6, en la que tuvo un accidente, por ejemplo, recuerdo Robert Kubica y Sebastian Vettel en el año 2009. Aquí el golpe que tuvo Pastor Maldonado en el año 2012 siguiendo a Fernando Alonso. Llegamos a un punto que se modificó del circuito. Aquí antes había una chicane antes de llegar a la chicane de la 910. Ahora directamente es toda una recta. Esto sería la segunda zona, una de las zonas de DRS. Y llegamos a la chicane White, con este doble vértice, un cambio de dirección brusquísimo. En 2008 Timo Glock se fue ahí fuera, por ejemplo. Se hace a fondo ese segundo vértice, llegamos aquí a la frenada del último sector ya, entrando de la última zona de DRS. Aquí se juegan un poquito las trazadas y vamos a entrar ya en las últimas 3 curvas. Ya digo, este es el sector de más agarre mecánico, el último parcial del circuito, penúltima curva. Y aquí la de acceso a recta de meta, esa es la entrada del pit lane. Ojo, no te cueles porque el murete está muy cerca. Y esa sería, como digo, una vuelta alrededor de este circuito de Albert Park, que sinceramente a mí me parece que es uno de los más bonitos. Durante muchos años fue uno de mis favoritos del calendario y desde luego que es uno de los circuitos más especiales por el ambiente que tiene, por la ciudad donde está, porque es un circuito súper fluido y porque, bueno, antes era el que abría el campeonato del mundo y por eso para mí tiene un tinte especial. Estadísticas que podemos sacar del circuito. Pues tenemos aquí lo que nos dice Pirelli de cara a este Gran Premio. Lo principal que tenemos que tener en cuenta para analizar este circuito es que es un circuito semiurbano en el que va a haber muchísima evolución de la pista, señores. De hecho, está marcado en un 4/5 en el gráfico de Pirelli. Todo lo demás, pues lo que tendría que ser un circuito urbano, ¿no? Poca tracción o poca importancia de la tracción en la pista. En Mónaco esto es diferente, pero aquí es muy fluido todo el segundo parcial y el primero también un poquito. El grip del asfalto, pues a mitad, no demasiado. La abrasión del asfalto, la rugosidad que tiene, muy poquita. Y sí que podemos ver en este gráfico que por la disposición de las curvas y por el sentido en el que gira el circuito, pues los neumáticos de la parte izquierda son los que sufren un poquito más. Algo muy interesante para esta temporada que tenemos que tener en cuenta es elección de neumáticos. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos C3, o sea, C2, C3 y C4. Este año tenemos C3, C4 y C5. Este año vamos a tener los neumáticos más blandos de toda la gama de Pirelli. En el año 2022, si no me falla la memoria, tuvimos C2, C3 y C5. Hubo un saltito, me parece, en los compuestos, pero este año lo que tenemos son los neumáticos más blandos. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a jugar un poquito más la estrategia, porque la verdad que el año pasado fue muy aburrido, señores. Sinceramente, el año pasado fue muy aburrido. Pero este año puede ser interesante, ¿eh? Este año puede ser interesante porque, ya digo, ese neumático C5 se ha usado muy poquito. De hecho, si no me fallan las cuentas, aquí estoy tirando de memoria, solamente se hicieron 140 kilómetros de test en los test de pretemporada con ese neumático y Lewis Hamilton, de hecho, fue el único que hizo la prueba, hizo pruebas con ese neumático de neumático C5, con ese neumático más blando posible. Entonces, aquí vamos a tener, yo creo, esa parte extra de estrategia que nos puede dar. Lo dicho, es un paso más blando que el año pasado. La estrategia del año pasado, pues, fue muy definida por lo que pasó en pista con los coches de seguridad, los Virtual Safety Car. Os acordaréis también de esa bandera roja final que nos dio, esas dos banderas rojas finales que nos dieron, primero con Magnussen y luego con la resalida que nos dieron ese movimiento y esta gente que puso aquí el neumático blando, pero ya lo estáis viendo aquí, el neumático elegido, la opción preferida fue el C2. De hecho, es un pequeño drama, no os voy a mentir, gente, es un pequeño drama que
que ese neumático C2 es el que eligiera todo el mundo ya desde la vuelta 8. Hubo un coche de seguridad, creo, por Alex Albon, y por ese coche de seguridad se metió ese neumático duro que, de no llegar la bandera roja final, habría dado a todo el mundo para terminar la carrera completa con él. Todo el mundo eligió el neumático medio para salir, todo el mundo evitó el neumático blando. ¿Qué es lo que pasa? Que este año el neumático de carrera va a ser el C3, el C4 será la segunda opción que tendrán que utilizar, que era el blando del año pasado, y el neumático C5 yo no sé si lo van a usar o no. Sinceramente, no sé si lo van a utilizar, pero ya digo, yo creo que este año, y es un poco también en lo que confiaba Pirelli cuando ha mandado su análisis previo al Gran Premio, con esta elección un poquito más agresiva de los neumáticos, quizá podemos ver un pelín más de movimiento en estrategia que de otra forma sería un poquito difícil. ¿Lluvia puede afectar, como está preguntando Raúl en el chat? A priori no. Esta es la previsión que tenemos para el fin de semana. El viernes serán los entrenamientos libres, sábado y domingo la clasificación y la carrera. Volvemos otra vez a tener un calendario normal, gracias Dios. Y el viernes tenemos 21 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado un poquito menos, un gradito menos, 20 de máxima, 12 de mínima. Y el domingo vamos a tener casi condiciones calcadas a las del viernes. Por eso, amigos, es tan importante que veáis la segunda sesión de entrenamientos libres, porque ahí realmente vamos a empezar a conocer ya cuáles son, pues, los ritmos y cuáles son las pistas que nos pueden dar las tandas largas de los pilotos. ¿Cuándo van a ser esas sesiones? Pues este es el horario oficial que vamos a tener para este fin de semana, en el que nos han cambiado, nos han adelantado un poquito la carrera al horario europeo y nos van a hacer madrugar, señores. Vamos a tener que hacer un ejercicio de amor hacia la Fórmula 1 para ver este fin de semana el Gran Premio de Australia. Seguro que va a molar, es una carrera que siempre deja muchas cosas interesantes. Pero estas son las sesiones oficiales. Libres 1 a partir de las 2:30, es decir, nosotros empezaremos con nuestra previa a las 2:15, Libres 2 a las 6 de la mañana, a las 5:45 empezamos nosotros. Libres 3, repetimos horario, 2:30 los libres, 2:15 nosotros. A las 6 lo quali, nosotros empezamos a las 5:30 la sesión. Y luego el domingo hostia, el domingo es duro. El domingo la carrera es a las 5, amigos, ¿vale? La carrera es a las 5. Nosotros empezaremos nuestro previo una hora antes, a las 4 de la mañana. Así que habrá que poner las alarmas o tendremos que hacer un esfuerzo de contención del sueño muy grande para no dormir. Pero bueno, lo interesante, gente, es que es una carrera en la que siempre pasan cosas, incluso en una temporada que parece tan parada, al menos dentro de lo que es la pista. Y entonces, ahora llega esta segunda parte de la sección, donde lo que quiero hacer es repasar un poquito con vosotros cómo llega cada uno de los equipos a este Gran Premio de Australia, a esta tercera ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024. Quiero empezar con el equipo Alpine. De momento lo que tenemos en Alpine con las dos carreras anteriores es un 2-0 para Ocon en quali y carrera. Gasly es verdad que tuvo problemas mecánicos en el Gran Premio de Arabia Saudí, así que esa estadística, vamos a decirlo así, queda un poquito tiznada en ese sentido. Noticia interesante que nos hemos enterado en la previa de este fin de semana, que Gasly se ha hecho accionista del equipo de fútbol FC Versalles, que está en la tercera división francesa. Ha dicho Gasly: me gustan los retos ambiciosos. Se nota, Pierre. Y lancé la pregunta en la guía del Gran Premio de Bahrein de si Alpine sería el último equipo en esa carrera, y quiero hacer ya una remodelación de esa pregunta y le voy a dar una vuelta de tuerca. Para mí la pregunta ahora es si el equipo Alpine va a estar siquiera en la parrilla el año que viene, porque de verdad que las cosas están muy complicadas dentro del equipo. Eddie Jordan ha dicho, de hecho, en la previa de este Gran Premio, que echaron a Safnauer prematuramente, y ojo, que es una vergüenza, que es vergonzoso que Pierre Gasly y Esteban Ocon estén en ese equipo. No atacando a Gasly y a Ocon, sino que diciendo que ambos son ganadores de Gran Premio y que no tienen las armas para luchar como sí que otros equipos les daban. Otra cosa también interesante que ha dicho Esteban Ocon en la previa de este Gran Premio, que el equipo Alpine, ojo, vio los problemas del coche ya en diciembre. Que cuando lo probó por primera vez en el simulador, Ocon dijo: mon Dieu, lo que va a ser esta temporada. Seguimos en orden descendente, o ascendente mejor dicho, del campeonato de constructores. Hay que hablar del equipo RB. Algo pasa con Daniel, señores. Daniel Ricciardo, este señor, Yuki Tsunoda, le está metiendo 2-0 en quali, 1-1 en carrera, pero todos vimos las tácticas también de Bahrein y por qué Tsunoda estuvo por delante, o Ricciardo, mejor dicho, estuvo por delante de Tsunoda en ese Gran Premio. Y hay una circunstancia muy interesante, y es que Yuki Tsunoda está en el cuarto año y todo el mundo está pidiéndole a Ricciardo que reaccione. Hay que pedirle una reacción también a Tsunoda, Lauren Mekies ha dado una rueda de prensa en la previa de este Gran Premio y ha dicho: es fantástico tener a Ricciardo, para cómo estamos evaluando a Yuki, para cómo le estamos haciendo crecer. Es muy bueno tener a Ricciardo como punto de referencia.
buscamos que Tsunoda pegue el siguiente paso, los tops dan paso adelante, entienden mejor los neumáticos, van más rápido en ciertas situaciones, sienten otras cosas en el coche, lo que dicen a los ingenieros, necesitamos esos pasos. Es el cuarto año de Yuki, Es el cuarto año de Yuki Tsunoda en Fórmula 1 y seguimos diciendo a ver si es capaz de leer bien los neumáticos y da el feedback de la gente mayor. Ya es mayor, Yuki. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero lo que estoy viendo de Yuki Tsunoda es algo que no había visto nunca en la academia de Red Bull. Sinceramente, nunca han tenido tanta paciencia y han destinado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tantos recursos a hacer que un piloto crezca. Un piloto que tiene destellos, sí, pero que no ha hecho nada especial en todos estos años que lleva en lo que era AlphaTauri, ahora Racing Bulls. Yo lo siento, tengo que ser mal pensado. La sensación que me da es que mediáticamente es muy bueno y que Honda lo quiere ahí dentro. Pero a mí se me empiezan a acabar, si no hay una reacción rápida, se me empiezan a acabar también los argumentos para que Yuki Tsunoda, en un equipo de formación como es Racing Bulls, como era Toro Rosso en su momento, como es AlphaTauri, esté ahí. Para mí Tsunoda, en una lógica normal de Red Bull, me sobra. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Desde luego que, por las palabras de Loren Mekies, el nuevo jefe del equipo Racing Bulls, pues siguen todavía confiando y siguen teniendo un poquito de paciencia en Yuki Tsunoda. Paciencia están teniendo también, yo creo, en el equipo Stake con Guan Yu Zhou y con Valtteri Bottas. 1-1 en carrera para igualdad entre ambos, 2-0 en quali para Valtteri Bottas, pero la sensación, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que no hay mucho entre ambos. Yo creo que la mejor noticia empezando este Gran Premio de Australia para ellos es que Audi por fin ha certificado el 100% de su compra. Ha dicho Xevi Pujolar, jefe de ingeniería en pista del equipo, que es importante en términos de posibilidades presupuestarias que Audi haya comprado y lo que podamos construir antes de que entre Audi gracias a ese dinero. Yo creo que es la mejor noticia. A partir de ahí, a ver cómo mueven ficha en el mercado y cómo convencen a los pilotos tops, eso es una duda que yo tengo, de que puedan confiar en este proyecto Sauber Audi, porque el equipo está un poco en pañales. La sensación es que el equipo está muy poquito cohesionado. Lo vimos en Bahrein con los pit stops y volvió a pasar otra vez en el Gran Premio de Arabia Saudí. Sinceramente, les queda mucho por hacer y desde luego Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou no parecen la mejor opción para hacerlo. Ya digo, Valtteri Bottas está empatado 1-1 en carrera con Guan Yu Zhou en esta temporada. Zhou saliendo último, recordemos, en el Gran Premio de Arabia Saudí. Williams, un 2-0 claro en este momento de la temporada para Alex Albon frente a Logan Sargent. Sin puntos aún Albon, lo cual es un paso atrás respecto al año pasado, porque el año pasado a estas alturas, tercera carrera del año, ya tenía un puntito Alex Albon. Me ha dicho en la previa del Gran Premio algo que me parece interesante, y es que el coche es más rápido que el año pasado. Sí, el problema es que el resto de coches también son más rápidos, eso es el gran problema de la Fórmula 1. Entonces dice Albon que aún no pueden aprovechar todo el potencial del monoplaza, del FW46. Cree que Haas, por ejemplo, es uno de los grandes rivales que ha dado un paso adelante más fuerte de lo esperado. El equipo Haas, dice Alex Albon, sabemos dónde está el tiempo por vuelta y esperamos que en las próximas 6 o 7 carreras podamos empezar a encontrar ese rendimiento. 6 o 7 carreras. Ya os digo yo que la clave, cuando hablemos del futuro, es carrera 6 o carrera 7, porque ahí es donde todo el mundo, coincidiendo con el Gran Premio de la Emilia-Romagna en Imola, va a meter el primer gran paquete de actualizaciones. Haas, ¡qué sorpresa! ¡Qué sorpresa tan positiva Haas en estas dos primeras carreras de la temporada! Y a ver si son capaces de mantener ese rendimiento, si pueden mantener ese impulso dentro del Gran Premio de Australia. Teamworks make the dream work, ¿no? O no, depende de si quieres o no quieres hacer trampas. Al menos eso es lo que piensa el equipo RB, que quería denunciarlos a la FIA por comportamiento antideportivo, por todas esas maniobras, digámoslo así, en el límite que hizo Kevin Magnussen para defender los puntos de Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Arabia Saudí. No sé si habrá alguna confirmación oficial, si habrá alguna comunicación de la FIA este fin de semana en Australia. Ya os digo que la sensación que yo tengo es que no va a llegar la sangre al río y que el equipo Haas va a mantener ese puntito muy esforzado que consiguieron en Arabia Saudí. Me ha parecido interesante que Günther Steiner, ahora que está fuera del equipo, sigue metiendo bombas y sigue intentando ver cómo arde la estructura desde dentro. Ha dicho que él subiría a Berman. Ahora ya que no está con compromiso con Hülkenberg y Magnussen, perfectamente puede decir eso, pero esa posición, o sea, esas palabras de Günther Steiner a mí me dejan una posición en peligro para Magnussen y Hülkenberg, que tienen que haber visto lo que hizo Berman en Arabia Saudí y que tendrán que iniciar este Gran Premio de Australia y el resto de 21 carreras que nos quedarán cuando termine la cita de las antípodas, un poco pensando, cuidado que si no me esfuerzo, solo por presión social, el año que viene Berman parece que tiene el asiento casi asegurado. 1-1, de momento, 1-1 para Hülkenberg y Magnussen en cuanto a rendimiento de carrera.
Hülkenberg es verdad que tiene un puntito, pero sinceramente casi diría que tiene medio punto Hülkenberg, medio punto Magnussen. Y lo dicho, tienen que estar muy atentos a lo que pase con Oliverman. De momento, no solo Günther Steiner, sino que Fred Vasseur, que tiene hilos dentro de Haas, y a Yao Komatsu, el jefe del equipo que sustituye a Günther Steiner, también han hablado del joven piloto británico Oliverman como opción de futuro. Aston Martin, que os digo la verdad, cuando estaba haciendo la guía, estaba ya ordenando a los equipos por orden de campeonato de constructores y de repente digo, hostia, después de Haas va Aston Martin. Sí, después del equipo Haas, el siguiente equipo que encontramos es el equipo Aston Martin, que todavía me da un poquito de vértigo sacar una conclusión en firme de lo que hemos visto en estas dos carreras, porque Bahrein no es un circuito representativo porque tiene un asfalto súper abrasivo, Arabia Saudí tiene las características que tiene el circuito, pero la sensación que me da, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que casi podemos llegar a confirmar, o que incluso podríamos llegar a confirmar, que se han girado las tornas y que el Aston Martin AMR 24, al contrario que su predecesor, es un coche de clasificación, es un coche de sábados, y en la carrera, pues, está un poquito más atrás. Se han invertido los polos, ha habido una inversión polar en ese coche, lo cual no es malo para Melbourne, porque como hemos dicho antes en la guía, pues el 42% de las poles se convierten aquí en victorias, y el año pasado solamente hubo 29 adelantamientos, así que si Alonso y Stroll lo hacen bien el sábado, pueden tener una buena estrategia, pueden tener una buena opción de retener la posición el domingo. Me parece muy interesante que Tom McCulloch, uno de los grandes ingenieros, uno de los grandes pilares de ingeniería del equipo, habló después del Gran Premio de Arabia Saudí y dijo unas cosas súper interesantes. Dijo, por ejemplo, que cosas como la eficacia del DRS han sido fundamentales para encontrar ese rendimiento, esa eficacia en clasificación. Hemos comprobado las diferencias entre el año pasado y este año en esta pista, hablando de Arabia Saudí, con condiciones casi idénticas de temperatura, de viento, de neumáticos, y la diferencia es notable. Hemos ganado, dice Tom McCulloch, mucho tiempo por vuelta, básicamente porque nuestro coche se comporta como dicen las herramientas de desarrollo. Eso me mola. Eso significa que hay una correlación entre lo que pasa en pista y lo que siente el piloto en simulador. Es muy interesante lo que se está hablando del DRS, porque ha mejorado la eficiencia del DRS y es algo en lo que tenían que trabajar en Aston Martin el año pasado. Como contrapartida, quizá, como pasaba con Ferrari en su momento, se ha generado un coche muy de clasificación que mata más los neumáticos, pero lo bueno, yo me quiero quedar con buenas noticias, es que al menos parece que la velocidad pura del coche está, y ahora simplemente hay que saber controlar un poco, como lo diríamos, ¿no?, la glotonería que tiene el Aston Martin con los neumáticos para que en carrera pueda mantener un poquito más la posición y sea un coche de domingos, que es donde se reparten los puntos y donde, en el caso particular de Fernando Alonso, es donde yo creo que él incluso brilla más. La parte buena es eso, coche con más punta, coche con más eficiencia de DRS. La parte mala es que en curva rápida pues el coche no va tan mal. Mejoras, hay que esperar a mayo, ya lo dijimos en su momento. Se iban a traer muy pequeñitas piezas, hubo un simple deflector en la parte delantera del monoplaza en el Gran Premio de Arabia Saudí, y quizá vengan cosas muy pequeñitas a este Gran Premio de Australia, pero la principal, o el primer gran paquete aerodinámico, el primer gran paquete de actualizaciones, lo dijo el propio Mike Crack, va a llegar para el Gran Premio de Imola. Estamos hablando de carrera 7, carrera 8, ya digo, chicos, donde todo el mundo va a meter sus grandes paquetes de actualizaciones. Dijo Mike Crack que en términos de rendimiento, Melbourne tendremos una buena indicación de dónde está cada uno en cuanto a rendimiento en seco y rendimiento en tanda larga. De momento lo que sabemos es que Alonso le lleva un 2-0, creo que caía de cajón, a Lance Stroll, tanto en quali como en carrera, y voy a aportar ese puntito agridulce y os tengo que matar aquí. A estas alturas, el año pasado, Fernando Alonso tenía 30 puntos versus los 12 que lleva esta temporada, es decir, casi la mitad, más de la mitad incluso. Y el año pasado Fernando Alonso, pese a todo, acabó haciendo el podio en este Gran Premio de Australia, cosa que yo creo que va a ser un poquito complicado. ¿Quién va a estar en el podio de Australia? ¿Va a estar el equipo Mercedes? Pues no lo sé, porque hay Mercedes. Hay Mercedes. El rebote ha vuelto. Yo creo que la peor noticia posible para Mercedes es que el bouncing, el rebote del coche, ha vuelto. Lo vieron en Arabia Saudí, especialmente en ritmo de clasificación. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque el coche va más descargado de gasolina, va más rápido, va más cerca del suelo y por tanto los problemas se acrecentan. Lo dijo Andrew Schloving, uno de los jefes de rendimiento del equipo Mercedes, en un debrief, en un comunicado que suelen hacer de análisis en Mercedes después del Gran Premio, que vieron que el rebote había vuelto y que eso era una mala noticia porque estaban haciendo muchos experimentos con las alturas, que es algo que vimos ya en Bahrein y en Arabia lo volvimos a ver otra vez, incluso cómo se quemaba el fondo plano del
Mercedes de tanto rozar con el suelo. Salían muchas chispas, no están cómodos. Especial Hamilton, que si ves la comparativa con Russell en estas 2 primeras carreras, te genera ciertas dudas. Y lo peor de todo es que hay que ver cuál es el cambio de paradigma que vemos en el futuro. Dijo Andrew Schlovin, recogimos datos en Jeddah, también tenemos la información de Bahrein y los tests invernales y elaboraremos un plan sobre cómo enfocar los entrenamientos libres de Melbourne. ¿Y qué significa esto, señores? Significa la palabra prohibida. Porque Mercedes ha dicho que van a hacer experimentos. Que los libres de Australia van a ser experimentos para Mercedes. Hay mucho trabajo en marcha en el departamento de aero y dinámica de vehículo, ha dicho Andrei Schlovin. Estamos diseñando algunos experimentos para Melbourne que esperamos nos den una dirección que sea buena con el rendimiento. Ya os adelanto yo qué significa esto. Habrá que meter mejoras también en Imola o carrera 7, 8 y hasta entonces esto va a ser un laboratorio rodante. Están perdidos. Están perdidos en Mercedes, y había dicho Toto Wolff después de Bahrein que había sido un problema del paquete de refrigeración y que iba a haber resoluciones inmediatas en Arabia Saudí. No se han visto. Y a ver qué es lo que ocurre en Melbourne. Ojalá me equivoque, porque yo confío en Mercedes para ir arriba y porque viendo cómo está el mercado nos interesa que Mercedes esté bien, pero parece que están un poquito perdidos. De hecho, por el tema del rebote, hay un dato que me parece muy interesante. El coche es más lento en curva rápida que el coche del año pasado. Los datos dicen que el coche de Mercedes de este año, de 2024, es 0,1 segundos por vuelta más lento en la sección de la curva 7 a la 10, en la zona de curvas rápidas de Jeddah, que el mismo coche el año pasado. O sea, que el coche anterior en el mismo circuito el año pasado. O sea, Mercedes ha mejorado en general, sí, hay un paso adelante, pero en curva rápida, en secciones específicas, el coche es más lento. O sea, ahí se ha dado un paso atrás por parte del equipo Mercedes. Mercedes lleva 26 puntos en el campeonato de constructores, Aston Martin lleva 13. Pero es que Fernando Alonso lleva 12 puntos de esos 13 de Aston Martin. Entonces uno piensa que si Alonso tuviera un compañero de equipo fiable al lado, Aston Martin estaría por delante o muy cerca al menos de Mercedes en esta temporada. Y ahí se abre un poquito de lucha por ver cuál es el asiento más atractivo para el año 2025, dependiendo de cómo vaya la temporada. De momento, lo que tenemos es un 2-0 de George Russell a Lewis Hamilton, tanto en quali como en carrera, y sobre todo un Gran Premio de Australia que parece será un experimento para el equipo Mercedes. McLaren es el gran premio local para Oscar Piastri. Ya sabéis que tenemos, como está diciendo la prensa, 2 australianos y medio en la parrilla. Tenemos a Piastri y tenemos a Daniel Ricciardo, más Valtteri Bottas. La novia de Valtteri Bottas es también australiana, así que es muy querido el piloto finlandés allá por tierras antípodas. Lo dicho, es el gran premio local de Oscar Piastri. Ha hablado Andrea Stella en la previa de la carrera y ha dicho que el equipo va a blindar a Piastri este fin de semana, evitando el mayor número de distracciones posibles. Las mejoras, ha dicho Andrea Stella también para McLaren, van a llegar en la carrera 6 o 7, entre Japón e Imola más o menos. Allí es donde va a haber el primer gran paquete de actualizaciones. Antes, dice Andrea Stella, habrá algunas pequeñas cositas para Australia y con suerte algo también para Japón, pero van a ser milésimas, va a ser cosas muy, muy, muy pequeñas. Y quiero destacar en la previa de esta carrera unas declaraciones de Lando Norris que me han parecido muy interesantes, porque sigue RQR con un... ¿cómo decirlo? Con una especie de lobby, con una especie de petición que él lleva desde el año pasado, y es que Norris tiene problemas de espalda. Lando Norris está sufriendo mucho con los nuevos Fórmula 1, con el efecto suelo, neumáticos de 18 pulgadas con muy poquito flanco, el rebote es muy acusado, los pilotos sufren de la espalda, y parece que Norris está especialmente mal, lo está pasando mal con ello, y ha hablado en la previa de este Gran Premio y ha instado un poquito a la FIA en que piense en la integridad física de los pilotos para el reglamento de 2026. Ha dicho Lando Norris que los coches van muy bajos y muy rígidos, eso hace daño a la espalda y que algo tiene que hacer la federación, porque los equipos obviamente van a buscar siempre hacer el coche lo más rápido posible, no van a hacer el coche lo más cómodo posible para los pilotos. De hecho, el piloto siempre va a elegir un coche rápido a un coche cómodo. De momento, esa incomodidad no sé en qué se está traduciendo en pista. Lo que sabemos es que está 1-1 con Oscar Piastri en el enfrentamiento interno, tanto en quali como en carrera, dentro del equipo McLaren. Ferrari, lo más importante es que Carlos Sainz está en Melbourne y está dispuesto a correr. El estado anímico del piloto
recuperándose, hay que ver cómo de 100% está. Dijo Alex Albon en su momento, después de recuperarse del apendicitis, que estuvo a un 75% de sus fuerzas en el siguiente Gran Premio, que fue Singapur en el 22. El fisio de Albon rebajó ese porcentaje a un 65%, pero lo más importante es que Carlos está en Melbourne y que, como decíamos la semana pasada, él quiere correr, y yo creo sinceramente que podemos dar por hecho que Carlos va a correr. Lógicamente necesitamos una confirmación oficial, lógicamente desde el entorno del piloto siempre se van a curar en salud antes de decir sí, va a estar seguro, porque pues hay que pasar ciertas pruebas, hay que ver que no haya ninguna complicación de última hora que le impida estar en el asiento, pero si todo va bien, Carlos Sainz va a estar en el segundo, en el tercer Gran Premio, mejor dicho, en su segundo Gran Premio de esta temporada 2024 de Fórmula 1. Va a tener que pasar algunos test de la FIA, seguramente tenga que hacer el test de extracción, salir del coche con el mono puesto, el casco puesto, quitando el volante y volviendo a ponerlo en su sitio en menos de 10 segundos, pero lo dicho, Carlos ha viajado un día después que Charles Leclerc, que eso sí que lo sabemos, y lo importante es eso, que el piloto se sienta lo más cómodo posible. No sé si a lo mejor para ayudar a la recuperación se cortará un poquito también, como han hecho con Piastri, pues todo el tema de actos protocolarios, el tema de ruedas de prensa, etcétera, etcétera, para que el piloto esté un poquito más aislado y esté más reposado, pero lo importante es eso, que Carlos va a estar ahí. Ha habido unas declaraciones interesantes de Charles Leclerc en la previa del Gran Premio, porque esta va a ser la segunda carrera en la que se encuentren en pista, y ya vimos que en la primera carrera hubo lucha cuerpo a cuerpo, que nos recordó un poquito a lo que ocurrió en Monza el año pasado. Ha hablado Charles Leclerc y ha dicho: siempre intentamos luchar al límite, pero por supuesto sabemos que Ferrari es lo primero y que obviamente no podemos correr riesgos innecesarios. Mejoras para el equipo Ferrari entre Japón y la Emilia-Romagna, entre esas dos carreras, según diferentes medios. De nuevo, todo el mundo apuntando a que las mejoras de los coches llegarán en la carrera 7, carrera 8, después de Miami, cuando entremos en la gira europea, haciendo coincidir con la Emilia-Romagna. Luego ya nos podemos aventurar a cuáles son las mejoras. Hay algunos medios italianos que hablan, por ejemplo, de un nuevo fondo plano, de un nuevo suelo para el Ferrari. ¿Cómo está la cosa? Pues de momento solamente 2 carreras. Bueno, para eso tendríamos que viajar hacia atrás en el tiempo y vosotros ver esto después de Australia, cosa que no descarto. De momento, solo una carrera que han compartido Leclerc y Carlos Sainz en pista, 1-0 para Leclerc en clasificación, y todos vimos el podio de Carlos en la carrera, así que 1-0 para Carlos en el Gran Premio de Bahrein. Y el último equipo es el equipo Red Bull, que sinceramente no sé qué deciros. No sé qué deciros de este equipo, porque pues lo que tiene es más política que acción en pista. Ya lo hemos comentado brevemente antes, el jefe de la parte tailandesa de Red Bull, el que controla el 51% del accionariado, Charlem Yovida, pidió a un miembro de su familia que se fuera hasta Milton Keynes y controlara los movimientos del equipo dentro de la fábrica, los movimientos en especial de Christian Horner. Marco Verstappen, ya sabéis, modificaron unilateralmente el contrato para añadir una cláusula de salida para los dos. Se dice que Marco se iba a ir y luego no se iba a ir. En fin, todo el terremoto interno, que me da mucha pena porque es increíble lo que están haciendo en pista y está quedando todo opacado. He intentado encontrar algo de información de última hora, algo de información que no se supiera del equipo Red Bull en la previa de este Gran Premio, y lo peor de todo es que no he encontrado nada, porque todo el mundo está hablando de lo que pasa fuera de pista, y sinceramente, para un equipo que domina tanto y que quiere dar una imagen de seriedad y una imagen de marca como la que está dando Red Bull, esa es la peor de las noticias. Y amigos, así es como llegan los 10 equipos, los 20 pilotos, a la tercera ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, al Gran Premio de Australia de 2024.